Es un placer verles. Vamos a continuar con esta clase y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que me ilumine más a mí que a ustedes para decir correctamente lo que tengo que decir y que en cada uno de nosotros haga su plan, que es inimaginable por nosotros. Vamos a decir: Padre Santo, te damos tantas gracias porque eres misericordioso, eres amoroso y nos has traído aquí, nos has traído en un designio y en una voluntad que no comprendemos. Gracias por esa bendición inmerecida, porque nos has rescatado con tu bendita mano, porque ni nos habíamos imaginado que nos habías comprado, que nos has traído aquí a convivir en un mismo espíritu, en un amor que estamos aprendiendo. Y queremos glorificar tu santo nombre, queremos realmente parecernos a ti. Te pedimos perdón cada día por nuestros pecados y cada día, Señor, para que nos instruyas y nos lleves en tu Santo Espíritu a hacer las cosas lo mejor posible, a parecernos a ti, realmente a perdonar y a comportarnos como tú mandas. Así es que perdónanos el día de hoy, perdónanos por todo, Señor, cada día, y bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y abarca a tu iglesia con tu amor, con tu misericordia, Señor, como lo has hecho. Sé con nosotros y haz de esta clase un útil para que podamos recapacitar y servirte mejor día con día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les quiero comentar de este señor Sande, o Sandé, no sé cómo se pronuncie, pero este hombre que estamos estudiando, el método que estamos estudiando es de él y él lo ha promovido mucho. Es un hombre que tiene ya ahora pues muchos reconocimientos. Ha habido varias reediciones o varias ediciones para actualizarse. Él mismo en sus ediciones dice que está impresionado de cómo el Señor lo tocó. Él no se siente digno, pero nos ha aportado mucho. En los Estados Unidos él es una autoridad en el sentido de que se puso realmente a escribir y a preparar esto para que de las palabras bíblicas salga todos los ingredientes y nos estimule y él nos forme con este método, nos ayude más a comprender y a ser guiados en esto de la pacificación. Se trata pues de que en la vida, ya que diario tenemos problemas, conflictos, porque todos pensamos diferentes, porque nuestra familia piensa diferente a nosotros, nuestra pareja o nuestros hermanos, cualquiera piensa diferente. Así es que él dice sanar conflictos es de diario. Este señor en su método de los pacificadores, bueno, él ha hecho otras cosas, además de dar consulta a varias iglesias, ha hecho otros métodos y también ha auxiliado a hacer métodos para pacificadores de corta edad para nuestros hijos. Así es que también hay un método para los niños y solamente hablo de él por lo siguiente, porque él en su gran voluntad de traernos este método, ya el día de hoy vamos a iniciar el capítulo número 10 de este método de 12 capítulos y él les quiero recordar que él inicia diciéndonos que somos en realidad muy sensibles y que el ser humano reacciona. El ser humano no está controlado ni dominando su voluntad, no aprendemos sino hasta muy tarde a dominar nuestra voluntad, nuestra carne. Decimos a aprender el dominio propio. Y él dice en un principio, inicia su libro diciéndonos que hay dos maneras de reaccionar ante un problema. Una es atacar, que sería un extremo, y él pone así como todo un arco. En un extremo está el atacar, en otro es agacharse y dejar que lo humillen o dejarse atacar. Y puede llevarnos en los extremos prácticos o en la reacción práctica sería casi hasta matar y en otro sería hasta suicidarse. Y vemos la aguja que él pone y pone subdivisiones entre depresión, temores y nos pone todo este panorama en lo que podemos estar oscilando todos en lugar de ser realmente centrados. Buscamos ser centrados. El propósito es que seamos centrados. Bien, les quería contar que este señor inicia su método contándonos nada más y nada menos que un conflicto de familia acerca de la herencia. Uno abre el libro, lo primero que se encuentra es una historia de una herencia y un conflicto por la herencia. Hermanos que se están peleando por la herencia y lo primero que él presenta es este caso en donde los hermanos dicen, no, pero tú no has vendido la casa, no, porque tú no quieres, es que tú te quieres quedar con ella y entonces empiezan a ofender y el conflicto va lejos. Uno ya está esperándolos con un bat a la entrada y dice, ahorita que entren, a ver si se atreven a quitarme la casa porque alguien se tiene que morir. Es grave, pero esto es de la vida real y pareciera que es una película, pero nosotros vemos en la Biblia cómo se acercan dos personas ahí con el Señor Jesús. El Señor Jesús, dinos qué hacer porque se quiere quedar con la herencia que me pertenece. ¿Se acuerdan de este caso? Y dice el Señor, bueno, a mí ¿a qué hora me dijeron que yo era el juez? Están poniendo sus ojos en las cosas terrenales. ¿Recuerdan de esto? Pues qué curioso que este señor Sande, Ken Sande, está diciendo, esto es uno de los conflictos más recurrentes. ¿Por qué? Porque los padres tienen que morir y los hijos van a ver cómo se reparten el asunto. Y siempre es un asunto realmente de problema. Él habla y lo desarrolla después y habla del perdón, de que los hermanos en toda su infancia, en toda
toda su vida han tenido rencor y los han guardado y no han entregado. Y siguen por años y años guardando el rencor y no te voy a soltar la herencia porque como tú no cooperaste con la casa, y en el caso particular del libro dice, es que él fue el que vivió con los papás más tiempo, él tiene derecho, ¿no? Dice otro. No, yo estuve con mis padres enfermos, yo los cuidé, yo tengo derecho. Y en realidad en los hermanos hay dolor y hay rencores que no sanan, y como no sanan, mejor no vendo la casa para que a nadie le toque. Eso es terrible. Me voy a morir y que ustedes se las arreglen después, o que mis hijos se peleen con tus hijos. ¡Qué legado de rencores! Y en realidad es gravísimo. Pero cuando nos toca, decimos, no hay problema. Nos queremos bien entre los hermanos. Y la verdad es que terminan con pleitos y con disgustos que traen muchísimos problemas, traen muchos problemas y los arraigan. Todo porque no manejamos el perdón. Porque pensamos que el hermano que nos ofendió cuando niños o cuando jóvenes ya no merece, ni él ni toda su descendencia no merecen nada de herencia. ¿Se dan cuenta lo grave? Y la verdad es que pasa en cada familia. Quizá no lo queremos decir, pero de una manera o de otra guardamos rencores. Y este señor lleva su método de una manera muy ordenada, él es muy sistemático, pero lo sabe hacer. Vamos a abrir con el capítulo 10 porque además de esta reflexión que les quería hacer acerca del rencor y de que en realidad dura por muchos años, vamos a complementar. El capítulo 10 va a cerrar algunas aristas que probablemente quedaron abiertas en el capítulo 9. Si me acompañan, por favor, vamos a leer el capítulo 10. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nos está llevando a esta cita en Colosenses 3, versículo 13, en donde dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hay una cita del señor Charles Staples Lewis, que es un intelectual cristiano, y él dice, solamente quien ha sido perdonado de lo imposible puede perdonar lo imposible. Bueno, podríamos decir, hay cosas que yo no perdono, pero ahí dice que solamente quien ha sido perdonado puede perdonar lo imposible. ¿Quién de nosotros cree que le ha sido perdonado lo imposible? Pues nadie. Para empezar, yo creo que soy tan bueno que si acaso cometo algún error, pues es mínimo. Es que soy tan bueno que yo creo que ¿qué no me podrán perdonar? ¿Verdad? ¿Qué sería lo imposible de perdonar? Nuestra relación con Dios estaba destruida, era nula, estábamos realmente perdidos. Y esto es para los oídos de alguien que comprenda la voz del Señor que dice, tú merecías la muerte, pero te he querido salvar. Así es que la gracia es inmerecida. Solamente entonces, dice el señor Lewis, solamente los salvos pueden perdonar lo imposible. Y nos está sometiendo a una confrontación realmente con la cruz. Nos está diciendo, ahí murió el Hijo de Dios, murió Dios mismo en su postura de carne, ahí murió por ti. Y no porque valías la pena, porque no valías la pena. Ahora tú haz lo mismo con tus hermanos. Paga el precio alto, aunque no lo merezcan. Así es que ese es el gran problema que tenemos, es el gran conflicto que tenemos, porque decimos, no, hay cosas que yo no puedo perdonar. Y tenemos niveles, ¿verdad? No sé, en la conciencia de ustedes, yo sí. Y yo digo, bueno, algunas se las puedo pasar, pero hay otras que no. Es que me han ofendido a mí. Y entonces pones tu persona como realmente una cosa monumental. Me han ofendido a mí. No, si hubieran ofendido a otro, pues dejo que le griten. Pero se atrevió a ofenderme a mí. No puedo admitirlo. Ya a ese nivel no lo puedo admitir. Todavía que insinúe, pero que directamente me ofenda, no lo puedo permitir. Aquí quiero hacerles un llamado a esta imagen que a veces me viene en la mente. Yo creo que todos tenemos de una manera ciertas relaciones visuales de lo que vivimos cuando consideramos el tiempo, una semana, un mes. A lo mejor nos imaginamos un círculo, a lo mejor nos imaginamos algunos espirales en los años que vamos viviendo. No sé, y a mí me da la imagen esto del perdón, como que es realmente una pirámide muy alta y que quien perdona lo absoluto, quien lo perdona todo, está muy alto. Muy, muy alto. Y nosotros somos como del montón de los de abajo y entonces no perdonamos nada porque nuestro ego está muy ancho y no perdonamos nada. Y nos tenemos que ir limitando y decir, bueno, pues perdono y perdono y perdono. Y solamente el Señor perdona de la manera más alta y más excelsa porque no la alcanzamos a comprender. Vamos a leer cómo nos dice el método, ya después de que tanto hablé. Los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Por lo tanto, debemos ser las personas más perdonadoras del mundo. ¿Por qué dice que los cristianos somos los más perdonados del mundo? ¿Alguien quiere ayudarme, complementar, participar? ¿Por qué dice que los cristianos somos los más perdonados del mundo? No creo que se va a quedar como tarea. Todos están siguiéndome muy bien, están sonriendo. Sí, hermana. Pues somos los más perdonados del mundo y qué pena que alguien que no fuera cristiano lo reconociera. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo a perdonarnos nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra maldad, la dureza de nuestro corazón. Somos los más perdonados. Entonces, pues casi
todos, ¿verdad? Debiéramos ser muy perdonados. Debiéramos. Es decir, nos ha perdonado en realidad la vida y nos ha dicho, esa ofensa que tenías tan grande contra mí, porque Él dijo, la paga de pecado es muerte y todos somos pecadores. Y ahí es donde no nos entra, pero sí somos todos pecadores. Así es que hemos nacido del pecado y hemos entonces inmerecido, hemos recibido un regalo que no nos pertenecía. La vida eterna, casi nada. La gloria compartida ahí con Dios, en su reino. Somos los más perdonados. Así es que somos los más perdonados y los que tendríamos que perdonar más. Dice, sin embargo, como sabemos, la mayoría de nosotros por experiencia a menudo cuesta perdonar a otros genuina y completamente. Frecuentemente nos encontramos practicando una clase de perdón que no es bíblica ni sanadora. Vamos a enfocarnos en estas dos cosas, que sea bíblica, que sea realmente como Dios la quiere y que sea sanadora, que sea un perdón que nos lleve a curar. Vamos a ver, tal vez usted ha dicho o pensado alguna vez a alguien, dice, te perdono, simplemente no puedo volver a estar cerca de ti. Piensa en esta declaración a la luz de la oración que hemos dicho tantas veces. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué ocurriría si Dios lo perdona de la manera o de la forma exacta en que usted perdona a otros actualmente? ¡Wow! Estaríamos perdidos. Si aplicara Dios el perdón conmigo como yo lo aplico con mis hermanos, estaríamos perdidos, hermanos. ¡Qué vergüenza! Expresado de otra forma, ¿cómo se sentiría usted si hubiera acabado de confesar un pecado al Señor y Él le respondiera, te perdono, pero no puedo volver a estar cerca de ti? Como cristianos no podemos pasar por alto la relación directa entre el perdón de Dios y nuestro perdón. En la cita de Efesios 4, versículo 32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué fácil? No. Ese perdón, ese así como Dios nos perdonó, ¿lo podemos aplicar? No nos parecemos a Él, no sabemos ni siquiera cómo aplicar ese perdón, ¿verdad? Yo debo confesar, en realidad me declaro incapaz de seguir este consejo que el apóstol Pablo nos da en Efesios. Totalmente incapaz. Porque dice el Señor que Él realmente perdona y realmente sana la relación. Tengo otra cita para ustedes que es Colosenses. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Está exactamente igual. Así como Él, tal como Él. No podemos. Dios nos ha dado una norma increíblemente alta a seguir cuando tenemos la oportunidad de perdonar a alguien. Afortunadamente también nos da la gracia y la guía que necesitamos para imitarlo al perdonar a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. Y como dice el siguiente subtítulo, no puedo hacerlo solo. Es decir, que en todo esto, al menos hasta aquí, les puede dar la tranquilidad. Paco no está mintiendo. No podemos. No estoy contradiciendo la Biblia. Es que no podemos. Nuestra carne no puede. De entrada, no podemos. ¿Recuerdan aquello que habíamos hablado tan delicado en el capítulo 9, en el cual fui muy criticado y después fui menos criticado? Yo espero ser menos criticado después de este capítulo. Se me decía, pero ¿cómo? Si ha habido un daño en la iglesia, ¿cómo es que esa persona se tiene que separar de iglesia? Bueno, vamos poco a poco a caer en razón con el capítulo 10, porque primero que nada, no podemos de un momento a otro ya realmente pasar el problema grave como si no hubiera pasado nada. No podemos. Ya dijimos, y el autor nos ha llevado, cuando el problema no vale la pena, ni lo abordamos. Cuando vale la pena, se aborda y muchas veces se soluciona. Cuando es muy grave el problema, hay que tomar medidas muy serias. Y ya vimos que cuando hay una expulsión, pues es delicado, es grave, es doloroso, pero es necesario. Y yo decía, no es bueno que vuelva a la iglesia. ¿Ese es el propósito? No. El propósito es perdonarlo, considerarlo hermano y sanar un poco a distancia. Es como una herramienta. La separación, la distancia es una herramienta. Espero que se interpreten. Yo decía algo importante y espero lo recapaciten, por favor. Lo necesito que ustedes lo reciban así de mí. ¿Recuerdan que les ponía este ejemplo del niño, los niños en el salón, que uno golpea al otro y la maestra les dice, ya, dile que te perdone, tú perdónalo, dense la mano? Esto pasa cada rato con los niños chiquitos. Dense la mano, pero siguen sentados juntos. ¿Verdad que es delicado? Yo los invitaba a esto, los estaba llamando a eso. Es bueno separarlos. No porque no quiero que se vuelvan a hablar, sino porque al menos la distancia va a enfriar las cosas. Van a ser parte de un mismo grupo, pero van a estar en lugares separados porque ya hubo algo que tienen que enfriar. Es probable, y nuestro más grande anhelo es que sean los mejores amigos con el tiempo. 1 semana, 2 semanas, al final de año, a lo mejor ya sean los mejores amigos y ya se quieran sentar juntos. Pero por el momento hay que enfriar las cosas. Le estamos dando una herramienta de paz. La distancia. Es solamente eso. Y van a ver cómo el método desarrolla ciertos puntos. Ya nos está diciendo, no podemos. Hace 3 predicaciones aproximadamente nuestro pastor estaba diciendo y sacando de su conciencia y confesándonos, diciendo, a una persona no la perdoné por 15 años. ¡Ay, qué malo es el pastor! No, es que nos cuesta.
¿Hay alguien que levante la mano que quiera decir yo también tengo un rencor ahí clavado? No queremos, ¿verdad? Y menos en público, y menos domingo en la mañana, ay, qué feo. Yo sí, porque yo soy humano. Yo tengo dolores y tengo angustias y tengo situaciones con ciertas personas que tengo que sanar cada día. Y tengo que aprender. Y he aprendido, gracias a Dios, muy poquito a poquito, pero ese es mi trabajo. Así es que la palabra de Dios nos dice cómo se nos dan los recursos para que esa carne que no puede, sí pueda. De entrada nos dice ahí el subtítulo para ustedes: no puedo hacerlo solo. Es imposible realmente perdonar a otros con sus propias fuerzas. Especialmente, ojo, con sus propias fuerzas. Especialmente cuando lo han lastimado profundamente o han traicionado su confianza. Usted puede intentar no pensar en lo que le han hecho o meter sus sentimientos bien adentro y mostrar una sonrisa falsa cuando los ve. Pero a menos que su corazón haya sido limpiado y cambiado por Dios, los recuerdos y los sentimientos seguirán acechando en las sombras, envenenando sus pensamientos y palabras, e impidiendo la reconstrucción de la confianza y la relación. Ahora, voy a invitarlos a que leamos otra vez donde dice, a menos de que su corazón haya sido limpiado y cambiado por Dios. Los cristianos lo somos, pero obviamente, y leemos en toda la explicación del apóstol Pablo, sobre todo porque ha escrito mucho acerca de esto, en Romanos nos lo explica, cómo vamos siendo regenerados, cómo hemos sido regenerados, pero cómo somos transformados, dice, cómo somos transformados a su imagen. ¿Recuerdan cómo dice? Ahora vemos como en un espejo, pero no muy limpio. Y recuerdo esta imagen que nos hacía el señor Bowman hace muchos años, que el espejo en la época de los apóstoles, pues era un espejo, pues que no eran los espejos de ahora, eran espejos que más o menos daban la imagen, y que incluso la plata que se les ponía atrás o los componentes que llevaba en lugar de la plata, pues se descarapelaban muy rápido. Y decía, es que el concepto de espejo antes era muy lejano a la realidad. ¿Sí? O sea, más o menos me parezco. Así es que esta transformación que llevamos como cristianos es muy malita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo soy un hijo de Dios, me parezco, como que ahí vas, como que, pero, ¿verdad? Es la verdad. Día a día luchamos con nuestra carne y sí nos vamos pareciendo a Él. Pero en esa transformación, ¿a poco ya perdono inmediatamente? Pues no. Y dice aquí, los hijos de Dios que ya son, dice, limpiados y cambiados. Bueno, pero estamos en un proceso. Hay una sola forma de vencer estas barreras, y es la de reconocer que usted no puede perdonar con sus propias fuerzas y que necesita desesperadamente que Dios intervenga y cambie su corazón. Voy a leer esto que textualmente lo quise poner tal como lo pone Ken Sande, el autor. Y yo creo que esto nos va a dar un poco más el panorama de lo que he estado viniendo diciendo desde el capítulo 9. Y dice, ha habido ocasiones en que mi corazón mi oración sincera era así. Vamos a leerla, dice, Dios, no puedo perdonarlo con mis propias fuerzas. De hecho, no quiero perdonarlo, al menos hasta que haya sufrido por lo que me hizo. No merece poder librarse tan fácilmente. Todo en mí quiere tener eso en contra de él, dice, y mantener una pared alta entre nosotros para que nunca pueda lastimarme más. Pero tu palabra me advierte que la falta de perdón carcomerá mi alma y construirá una pared entre tú y yo. Lo más importante es que me has mostrado que tú hiciste el sacrificio supremo entregando a tu propio Hijo para perdonarme. Señor, por favor ayúdame a querer perdonar. Por favor cambia mi corazón y ablándalo para que ya no quiera tener esto contra él. Cámbiame para que pueda perdonarlo y amarlo de la forma que tú me has perdonado y amado. Quiero preguntar, ¿acaso les pasa lo mismo que a mí cuando leen esto? Primero lo siento muy mío. Después, ¿saben qué veo? A dos personas. La persona en la carne que dice no quiero, y la persona en el espíritu que dice ayúdame a hacerlo porque quisiera que pongas en mí el deseo. Y eso somos. Cuando yo he hablado del Espíritu Santo en nosotros, de Dios en nosotros, siempre les he dicho, es que es la batalla que tanto señala el apóstol Pablo, que dice el espíritu contra la carne. Lo que quiere el espíritu no lo quiere la carne. Las delicias de la carne no las quiere el espíritu. Y en este momento está confrontando y así nos sentimos en un conflicto. Debo perdonarlo, pero no quiero. Ayúdame, Señor, a querer más perdonarlo porque no quiero. Y es el ego contra el espíritu. El ego es el yo, el peso de la carne, cómo me van a ofender a mí, y el otro, me tengo que humillar. Por eso decía yo que al niño ofendido le va a costar mucho trabajo porque tiene terror del otro que ya lo golpeó. Y el otro probablemente se arrepienta, pero dice, ¿y qué tal si me la regresa? Y los niños, como no tienen ese sentido de valores tan arraigado, van a dejarse llevar por sus emociones y por su carne, mucho más fácil que nosotros. La maestra puede irse a su casa
casa a olvidarse del problema y el niño puede estar con el terror y decir, mañana me voy a sentar otra vez con aquel. ¿Han sufrido eso de niños? Yo sí. ¿Nadie lo quiere expresar? Yo sí. ¿A poco como hermanos, yo insisto en este mensaje que decía el pastor, lleva años perdonar a veces? ¿A poco como hermanos nos ofenden y decimos al siguiente día, como si nada? No. Yo les presentaba esta situación terrible en la que este pastor fue destituido porque abusó de una jovencita y yo decía, ¿cómo se va a sentar el pastor en la misma iglesia, aunque ya no sea pastor, pero sentarse ahí la familia enfrente, la familia de la ofendida? Así, hola hermanos, eres cristiano, me tienes que perdonar. Es que ayudemos a que se logre, ok, eres cuerpo de Dios, pero vamos a sanarlo con el tiempo, ¿no? Por favor, dame un tiempo. Y en realidad el perdón toma un tiempo. Claro que el Señor nos urge y nos incita y nos invita a que sea lo más pronto posible para que sane tu corazón. Pero no somos máquinas, no lo somos. Y ¿saben qué? El Señor lo está considerando. Y los apóstoles lo están considerando también. Y recuerden que el apóstol Pablo dice, en la medida de lo posible, llévense bien. Limen las asperezas en la medida de lo posible, en cuanto de ustedes dependa, pongan cada quien de su parte. Bien, vamos adelante. Si esta reflexión les gustó, a mí me gustó mucho esta oración, se me hace muy sincera, cruda, pero es real. Esta oración casi se aplica a mí y yo creo que sí, que debemos pedirle al Señor que aumente nuestra voluntad, así como le pedimos que aumente nuestra sabiduría, cuando también se le dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe, ¿recuerdan? Así también podemos decir, Señor, pues ayúdame a perdonar, ayúdame a que crezca tanto el espíritu y que yo mengüe tanto, que mi carne sea tan pequeña, que en realidad yo desee perdonar lo más pronto posible. Y se los digo un poco así, aquí entre nos, entre hermanos, con la edad como que nos llega más fácil, con la edad como que ya ciertas ofensas, bueno, ya me han hecho 5,000 de estos desaires, bueno, pues debo perdonar. Como que uno aprende con la edad, pero debería ser con la grandeza del Espíritu Santo y no con los años que me tomen, ¿verdad? Porque la carne le pueden tomar siglos. Si no hay opiniones, voy a cerrar con este subtítulo. Dice, esta clase de sinceridad y dependencia de Dios es el paso clave para avanzar en la senda del perdón. Como veremos más adelante en este capítulo, Dios se deleita en contestar ese clamor de ayuda. Al recibir y depender de su gracia para nosotros, podemos transmitir la gracia del perdón a otros. Ojalá fuera tan alta nuestra muestra de haber sido o de ser hijos de Dios, que mostremos que no hay rencor, que no abrigamos rencor. Eso podría transformar sociedades completas. Si alguien quisiera opinar en esto del no puedo perdonar, pero Dios me va a ayudar, adelante. Sí, gracias. ¿Qué piensa usted en un caso donde alguien ofendió a otro y lo hizo haciéndole un daño de los muy grandes? Entonces, que se pueda llegar que el ofendido pueda llegar a sentir que no tiene rencor o no se quiere cobrar la ofensa, no quiere revancha, pues. De alguna manera, Señor, ¿sabes qué? Pues ahí está, ¿no? Pero ¿qué hay respecto a la confianza? Porque una cosa es el perdón y otra cosa es poder volver a confiar en esa persona, porque dependiendo qué tan grande fue el daño, pues también. ¿Qué opina usted de esa parte de la confianza? O sea, porque yo creo que eso lleva un tiempo más largo todavía. Gracias, es muy interesante. Voy a decirlo en dos ángulos. Uno es el hecho de la herramienta, como acababa yo de decir, del tener una herramienta y de ser precavido. Había yo hecho en el capítulo 9 mucho la ejemplificación de una persona que tiene tendencia, por ejemplo, a abusar de niños, una persona que tiene la tendencia a ser deshonesto y robar en las iglesias, y que esa persona, aunque haya sido llamada por Dios, haya pagado con la sociedad y venga a la iglesia como un real creyente, debemos ayudarle a que no esté en tentación. ¿Sí? Es decir, al que abusa de niños, pues no lo vamos a dejar que les dé clase a los niños, lo vamos a dejar a que haga otras cosas, pero lo vamos a estar vigilando, ayudando a los niños, a él y a la iglesia, ¿verdad? En este tipo de casos. Bueno, no es que no tenemos una confianza, hay confianza en que Dios lo transforma, pero sabemos que su carne es débil. Le vamos a ayudar y vamos a ayudarnos en no ponerlo en riesgo, ¿verdad? Es como si a un alcohólico yo lo invito a mi casa y es mi gran amigo y mis otros amigos también, pero yo ofrezco vino y yo me tomo delante de él una copa de vino y lo siento con bebedores. Lo correcto sería que al menos, si yo quiero quedar bien con todo el mundo, ofrezco a quien quiera y yo no tomo vino y me siento con él y lo cuido de que no lo molesten y que no le presten esa tentación. Creo que es un ejemplo un poquito burdo, pero al menos yo tendría el cuidado de ayudarlo para que no caiga y no haga un problema en la iglesia. Bueno, eso es en el aspecto de la confianza. Sin embargo, es una herramienta para que llegue a liberarse. Ahora, bíblicamente deberíamos poder recuperar ambas cosas.
Es decir, el perdón tendría que ser pleno y tendría que concedérsele o reintegrársele en la posición en la que estaba. Una restauración completa. Porque el Señor no nos ha dicho, como ustedes son pecadores, los voy a llamar a mi reino, pero voy a poner una pared. Me van a ver, pero no van a estar en mi gloria, porque como ya pecaron una vez. ¿Me explico? El perdón del Señor, y por eso nos dice, así como perdonó Cristo, que es plena y totalmente. Nos está llamando sus hijos. En realidad dice que ya nos compró, que nos selló con el Espíritu Santo y que nadie nos va a arrebatar de su mano. ¿Quiere decir que le debemos algo? No. ¿Tenemos alguna deuda para poder realmente estar en paz con Dios? No. Eso es lo asombroso. Y ahí viene el punto de que somos perdonados para siempre. ¿Alguien comprende eso en su cabeza? Yo me llevé con mi pastor no sé cuántas tardes porque no le entendía y me pegaba yo en la mesa. Yo creo que él me quería pegar tantas veces también en la mesa. No me entiende. Es que fue para siempre. Su perdón fue para siempre. Lo alcanzamos a comprender. Es al 100% y para siempre. Y hay iglesias que todavía dicen, no, pero puedo perder la salvación si peco. Entonces, ¿qué va a volver a ser crucificado? ¿Va a volver a derramar la sangre? Abran su cabeza. Es para siempre. Y tu pecado de hoy lastima, ofende su nombre. Y tu pecado de mañana lo ofende. Humíllate y pídele perdón, pero ya fuiste perdonado. ¿Me explico? La restitución y la confianza deberían ser plenas, hermano. Vamos camino a ello. Les voy a hacer solamente la mención de que la historia nos dice que pueblos por años y por años han tenido muchos rencores. Y yo tuve la experiencia de ver en las noticias, ojalá exista por ahí, lo pueda yo tomar del documento real y compartírselos. Pero un chico mató a otro chico, un joven. Ambas madres con el tiempo, no sé cuánto tiempo, pero muy poco tiempo, y estoy asombrado. Ambas madres se la pasan predicando por todas partes, juntas acerca del perdón. Una porque su hijo está condenado en prisión y otra porque su hijo está muerto. Y porque ambas no tienen la culpa, son inocentes. Y ambas comprenden que sus hijos tuvieron un conflicto. ¿Cómo puedo yo ponerme en la situación de la madre que perdió a su hijo porque el otro lo asesinó? Y abrazarse y decir, nosotras comprendimos el nivel de perdón. Podemos restituirlo y decir, somos amigas. Vamos a predicar que haya paz y que se perdonen y vamos a predicar acerca del perdón. Y digo, ¿será posible? Pues sí, si el Señor dio a su hijo. Tenemos que comprender, así de alto es el perdón. Pues sí, tendría que ser pleno. ¿Nos parece imposible? Sí es posible. Es el camino, al menos. Sí, Manuel, adelante, gracias. El evangelio es locura. Sí. Y cuando Jesús hablaba de amor, decía que no solo debías de amar a tu amigo, sino que debías de amar hasta a tu enemigo. Y la falta de deseo de venganza no es perdón. Y la indiferencia en los términos que se utiliza muchas veces como, está bien, ya no me importas, es más, ya no te hago en la vida. Eso no es perdón. Eso está lejos del perdón, porque eso implica que la relación todavía está rota, implica que no hay reconciliación, implica que las cosas no están restauradas. Pero como ya no quiero pelear contigo, entonces está bien, es bueno, pero no es lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice y a lo que somos llamados es amar a nuestros enemigos. Y amamos a nuestros enemigos bajo el concepto de hechos específicos en los que le mostramos lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decir, cuando yo amo a mi enemigo es cuando yo actúo como Dios ha actuado para conmigo. Y Dios no me dijo, bueno, está bien, te perdono, pero lárgate de mi presencia y no te quiero volver a ver jamás en la vida y no me vuelvas a hablar. Y ya, así quedamos. Eso no es perdón. La indiferencia, aunque parece más pacífico que estar en guerra, es una manera de estar en guerra. Sí. Dios está en guerra contra el pecador cuando no permite tener una relación con él. Y muchas veces tenemos ese concepto de, como ya me eres indiferente en la vida, entonces ya te perdoné. Y no, la restauración implica que hay un proceso. Sí. Y ese es el punto de la santificación. Va a ser un proceso que tal vez va a llevar largo tiempo en la vida. Pero los hijos de Dios deberían de ser llamados a imitar cada día al Señor, quien les amó y les perdonó. Muchas gracias. Tengo nada que añadir, vamos adelante. Está tan bueno esta clase que bueno, pues tengo que hacerla en varias partes, ya saben, pero no me quiero quedar sin darles esta aproximación o esta introducción al siguiente subtítulo. Dice, ni un sentimiento, ni olvidar, ni excusar. Y vamos a ver los términos tal cual, uno por uno, para ver qué no es el perdón. Dice, para entender lo que es el perdón, primero debemos ver lo que no es. Los invito a ver el número 1. Dice, el perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, es el querer. El perdón involucra una serie de decisiones, la primera de las cuales es recurrir a Dios para
que cambie nuestro corazón. En esta oración, ¿qué le estaba diciendo el orador? Ayúdame a querer perdonar, ¿verdad? Es la voluntad, quiero, pero no me sale. Ok. Dice, al darnos gracia, debemos entonces decidir con nuestra voluntad, no pensar o hablar acerca de lo que alguien ha hecho para lastimarnos. Dios nos llama a tomar estas decisiones independientemente de nuestros sentimientos, pero como verá, estas decisiones pueden producir cambios asombrosos en nuestros sentimientos. Es decir, nosotros podemos cambiar nuestros sentimientos. Los invito a que comprendan esta frase en donde dice el Señor, ámense los unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice? ¿Verdad que hay un imperativo en la frase? ¿Verdad que hay una orden? De hecho, cuando le preguntan al Señor acerca del mandamiento más alto, y Él dice, pues amarás a tu Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Pero el segundo dice, y nadie le preguntó por el segundo, pero Él dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden, no es una invitación, ni siquiera está diciendo, mira, si lo sientes, ámalo. Oye, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo puede Dios decir y mandar en mi corazón? Y más pregúntenle a los, dice mi hermano Manuel, a los millennials. Bueno, a los jovencitos, pregúntenles, ¿cómo te enamoras? Ay, con las emociones, con el ojo, con las emociones. Ese no es amor. Es una atracción, es una excitación, es una ilusión. El verdadero amor se desea hacerse, hay una voluntad, hay una actitud. Te quiero amar, no me sale, pero voy a luchar para amarte. Nos dice el Señor, ámalo. Y así como nos dice Manuel, esta idea de en realidad sanar y de perdonar, hasta que no comprendamos que debemos querer hacerlo. Es que es un proceso, es un proceso. Así es que cuando me dice el Señor, ama a tu hermano, no me está invitando a ver si mi corazón quiere y mis emociones responden. Es que yo debo dominar mis emociones y amarlo. Es tomar mi corazón yo y decirle, ahora tú, corazón necio y engañoso y perturbador y loco, ahora tú, corazón, te sujetas a lo que yo digo. Vas a amar a tu hermano. ¿Cómo cuesta? Pero es dominio propio y es amor. En realidad, quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Quien nos va a ayudar a hacerlo es el Espíritu Santo. Así es que de entrada el perdón no se nos da. Ya nos está diciendo como emoción no se nos da. A mí se me da porque mi hijo, si me da una patada, digo, ay, es mi hijo y cómo lo quiero tanto. Sí, pero si me lo da el que no es mi hijo, ¿qué voy a hacer? Pues como no lo siento, no perdono. Pues no, nos está advirtiendo el autor. El perdón no es un sentimiento. Difícilmente vas a sentir, como que siento, ¿verdad? No es natural, ya nos está diciendo el autor. No es natural el perdón, no es un sentimiento. Número 2, dice, el perdón no es olvidar, lo que nos acaba de decir hermano Manuel. No es, vamos a tratar de dejarlo ahí y ya. No, olvidar es un proceso pasivo. Si se fijan, se da con el tiempo, ¿verdad? En el cual un asunto se desvanece de la memoria meramente con el paso del tiempo, o sea, con los años. A veces ya los adultos ya se nos van con las horas o con los minutos. El olvidar se nos da cada vez más fácil. Sin embargo, ¿de eso se trata el perdón? No. Yo he encontrado cosas que tenía perdidas. Es que aquí las dejé. ¿Quiénes no hablamos con amigos de hace tiempo? ¿Te acuerdas de aquella experiencia? Es que con los años se me fue diluyendo ese recuerdo. Bueno, pues el perdón no es algo que vamos a ver cuándo se me olvida y a ver si te perdono con el paso del tiempo porque se me olvide nada más. Pues no, dice aquí, no es así de pasivo. No es pasivo que con el tiempo. ¿Qué dice? Que es activo totalmente. Dice, perdonar es un proceso activo, involucra una elección consciente y un curso de acción deliberado. Puesto de otra forma, cuando Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra las transgresiones y no se acuerda de tus pecados, vean qué alto está eso en Isaías. Isaías 43, versículo 25. Dice, no está diciendo que no puede recordar nuestros pecados. No está diciendo el Señor, es que como ya se me olvidó. No, dice, más bien está prometiendo que no los recordará. Cuando Él nos perdona, elige, o sea, en su voluntad, elige no mencionar, enumerar o pensar en nuestros pecados jamás. De igual forma, cuando nosotros perdonamos, debemos de tomar de la gracia de Dios y decidir conscientemente no pensar o hablar acerca de lo que otros han hecho para lastimarnos. ¿Ven qué decisión tan alta? Esto podrá requerir mucho esfuerzo, especialmente cuando la ofensa aún está fresca en la mente. Afortunadamente, cuando decidimos perdonar a alguien y dejar de pensar en una ofensa, los recuerdos dolorosos comienzan a desvanecerse. Esto está ligado con el punto número 1, cuando decíamos que el perdón no es una emoción, pero sí podemos llevar a nuestro corazón a que perdone.
a que lo experimente. Y podemos llevar a nuestra mente a que ya no piense en ello. Sí funciona. Nos está diciendo el autor que sí funciona. Dejar de pensar en ello y eliminarlo y decir, ya no quiero porque ya lo perdoné. Pues Dios dice, ¿cómo dice? Con nuestras ofensas las pone en el fondo del mar y no las vuelve a sacar. Así como nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Nos ofenden y si nos la vuelven a hacer ya se nos olvidó que nos habían hecho otra igual, ¿verdad? No, ¿por qué dicen que sí no? Hermana linda, gracias. Dicen los esposos cuando se pelean, te perdono esta, y luego con el tiempo sale una parecida y sacan todas las que tenían acumuladas, ¿verdad? Y entonces ya dejamos de ser histéricos para ser históricos y tenemos un almacén de ofensas ahí guardadas. Linda, gracias. Sí, Paco, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que están diciendo y creo que cuando la gente dice, bueno, ya perdoné, pero no olvido, es el ego que se pone de yo soy la víctima. ¿Cómo me pudieron hacer eso? Yo no puedo olvidar que me lastimaron. Hay gente que le gusta caminar con el espíritu de víctima cuando deberíamos de pensar en el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros y decir, pues, además, hay que imitar a nuestro Padre, ¿verdad? Al Maestro. Y definitivamente es una decisión. A mí una vez me tocó una persona hace muchos años, estaba yo muy reciente en el Evangelio, y entré a una casa y me encontré con una persona que me había hecho tanto daño. Mira, me paralicé y me seguí de frente. No le dije nada, no hablé, no nada. Me seguí de frente y después de unos 5 o 6 pasos me paré y dije, no puedo ser así. Dios no me perdonó para que yo siga actuando como la ofendida y la víctima y la mártir. Me di la media vuelta y sí me acuerdo que dije, ay, yo no quiero, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Me volteé, me regresé y le di la mano y le dije, ¿cómo estás? Y en ese instante sentí así como que me quitaron un costal de encima. Sí. Y de veras, en lugar ya de verlo como el enemigo, que para mí era, sentí una compasión y sentí hasta cariño. Y dije, qué grande eres, Señor, porque yo no lo hubiera podido hacer por mí. Entonces yo creo que cuando perdonemos, y debemos de tomar la decisión de decir, si Dios me está perdonando, pues yo también quiero perdonar, y quitarnos del papel de víctima de me hicieron, me ofendieron, me lastimaron, y fue lo más grande del mundo, es yo soy perdonado, soy libre, voy a hacer lo mismo con mi semejante. Gracias, Linda, por el testimonio y por la enseñanza. Así es. Me hizo pensar en una frase, no voy a decir el autor porque es humanista y no quiero que vayan al autor, sino que vayan a la idea. Dice, perdonar se le da solamente a los humildes. Solamente al que en realidad dice, ¿qué valgo yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo podría ser más que él? Me hizo daño, pero pobre, me hizo daño. El autor nos va a llevar, en la siguiente semana tal vez veremos ya cómo el autor nos va a llevar a un punto en donde dice, bueno, ¿te ofendieron? Ok, ¿tienes tú las fuerzas para con esto torturarlo porque te ofendió? O con esa ofensa que tienes, deshacerla, perdonarla y otorgarle en realidad esa amistad. Tú tienes una carga en ti. Es como tener, decimos en México, es como tener la papa caliente. ¿Qué haces con ella? Dejas que se queme en ti. Mejor suéltala. Tú tienes como ofendido la capacidad de decir, ya no busco el pleito. Cuando alguien lleva a alguien, vimos la pasada semana acerca de los juicios cívicos o civiles o los asuntos jurídicos en este mundo y decíamos que el ofendido es el que hace la demanda, él tiene la capacidad de quitarla o no quitarla. Estamos en ese punto. ¿Podemos perdonar y quitar la carga a nosotros y al otro? ¿O quiero que cargue con esa culpa y mejor no lo perdono? Y yo cargo con esa culpa y los dos cargan con culpa. Vamos a ver el número 3, que es el perdón no es excusar. Ya vimos, no es un sentimiento, no es que se me olvide cuando sea, no es que se me olvida con el tiempo, sino que deseo olvidar, así es que no es ni una emoción, ni una cuestión de tiempo. Finalmente, el perdón no es excusar. El autor dice, cuando uno excusa, dice, está bien, y da a entender lo que hiciste no estuvo mal realmente, o no pudiste evitarlo. Perdonar es lo contrario de excusar. El hecho mismo de que el perdón sea necesario y se conceda, indica que lo que alguien hizo estuvo mal y es inexcusable. El perdón dice, ambos sabemos que lo que hiciste estuvo mal y no hay excusas o no tienes excusas. Pero como Dios me ha perdonado, yo te perdono a ti. Como el perdón encara el pecado francamente, ofrece una libertad superior a cualquier número de excusas. En el capítulo 8 habíamos visto, creo que es el 8, no sé si me estoy equivocando, habíamos visto que hablar con un pecador, hablar con alguien que está en conflicto y ofendió a otro,
era ser sincero con él. Recuerden que dijimos no es, está bien, no pasa nada. No, si lo vas a ayudar y realmente a salir de su problema, de su carga y a resolver un conflicto que él tiene, es decirle, sí te equivocaste, sí hiciste algo mal, pero hay solución. O vamos a ver a dónde te llevan las consecuencias y cómo te ayudamos a salir de las consecuencias. Vamos a saber, a encontrar tal vez el punto en el que vamos a romper el conflicto, a diluir el conflicto, pero de que hiciste algo mal, sí lo hiciste mal. Y no nos gusta. Y decíamos que alguien lo mencionó, el don que nadie quiere, decir la verdad. Decir, sí cometiste un error. Quiero hacer una remarca aquí. Quienes hablan inglés comprenden que se usa mucho esta palabra que es apologize y que es dar una excusa. En realidad es como dar una explicación de por qué ofendí. Es como una justificación. Y ya está utilizada tan vanamente que simplemente dicen, I apologize. O sea, yo me excuso y ya. No estoy diciendo que no ofendí, no estoy diciendo que sí ofendí, simplemente me excuso. Me justifico. Sabemos que de ahí viene la palabra de justificar o dar defensa de algo, y de ahí estudiamos la apologética cristiana, ¿recuerdan? La explicación de las cosas, el dar una justificación de las cosas. Pues no es eso. El perdón no es eso. El perdón no es, me disculpo, pero puedo tener muchas razones. Pues porque yo no estaba en mis 5 sentidos, porque lo hice sin querer. No es una disculpa a la ligera como que cubra todo y se olviden de ello. Es decir, realmente pequé, realmente te ofendí. Así es que ese apologize, ese realmente me excuso, no es perdón, es lo que está diciendo el autor. Entonces tenemos cubiertos esos 3. No es una emoción, no se va a sentir, no es a nuestra emoción ahí cuando llegue, no. Tampoco es que con el tiempo te perdonaré hasta que pasen los años y a ver si se me olvida. No, tampoco es una excusa. Lo siento, como que no supe lo que hacía. Eso no puede perdonar, eso no puede perdonar. El que alguien te ofendió, te hizo daño y que te diga, no me di cuenta, lo hice sin querer. No. Tenemos que, para poder perdonar, tiene que haber sinceridad y tiene que haber un real arrepentimiento. Decir, sí lo hice. No sé si en estos 3 puntos o en general en la clase haya más comentarios, porque yo creo que ya llegamos al final de esta clase por hoy. El capítulo es más extenso y muy rico en ambos sentidos, en el deleite y en la sustancia. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Bien, o se entendió muy claro o no se entendió. Bien, vamos a cerrar entonces con esta instrucción muy alta, este requerimiento muy alto que es del Señor. ¿Qué dice ahí? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Bien, nos quedamos con esa tarea que ya la conocíamos, pero hoy se nos ha hecho un énfasis. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor, no alcanzamos a comprender tu bondad, no alcanzamos a conocerte, no alcanzamos realmente a comprender lo excelso que eres, porque siendo tan alto y siendo el creador de todo, el merecedor de honra, el merecedor de honor, has enviado a tu Hijo a humillarse, en forma de carne morir por nosotros que merecíamos la muerte. Así de alto consideras el perdón. Así de alto ha sido tu ejemplo de perdón. Y lo llevamos con nosotros, lo llevamos día con día porque nos perdonas a cada vez y porque nos has perdonado para siempre. Más vergüenza y más carga y más dolor nos debería traer el ofender tu santo nombre, que ya nos has perdonado y que volvemos a ofender. Ayúdanos, Señor, porque así como nosotros somos malos como hijos y no entendemos y no controlamos nuestra carne, nuestros hermanos son semejantes a nosotros y tenemos que perdonarlos, porque tú ya los has perdonado. Ayúdanos, Señor. Realmente, como dice en esta oración del ejemplo en la clase, realmente ayúdanos a querer perdonar, a que nuestra voluntad llegue ahí, a esa voluntad tan alta y tan difícil de alcanzar, Señor, a perdonar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para parecernos a ti, para obedecerte, para realmente actuar como hijos tuyos. Enséñanos, Señor, cada vez cómo hacerlo mejor. Te lo pedimos con nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.